Hola a todos, nosotros somos de la Residencia de Bioquímica Clínica y les vamos a hablar de los elementos de protección personal. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se usan? Y algunas otras cuestiones relacionadas a ellos teniendo en cuenta la situación actual. Empecemos por qué son los EPP o elementos de protección personal. Son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y o su salud. Es importante que tengamos en cuenta que para que su uso sea realmente eficaz se necesita una correcta elección y que en muchos casos estos requieren de un mantenimiento adecuado. Es por esto que muchas veces escuchamos hablar de protocolos relacionados con ellos. Pero ¿por qué son tan importantes? Forman parte de las medidas de seguridad adoptadas en muchos ámbitos de trabajo. En el caso de la salud, hablamos de medidas de bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, así como también proteger al paciente y al medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los EPP? Como se puede ver en la pantalla, hay muchos tipos que cumplen distintas funciones. La elección de uno u otro va a depender del trabajo que se vaya a realizar. Estos elementos no son exclusivos del ámbito de salud, sino que, como dije anteriormente, se los pueden utilizar en distintos ámbitos que los requieran. En nuestro caso, de los mencionados acá, se puede ver la utilización de aquellos equipos destinados a la protección ocular, a la protección respiratoria y en algunos casos a la protección auditiva. Y así de un día para otro, en las portadas de los diarios aparecían títulos como "El coronavirus ya es pandemia y empieza a separar el mundo". Y fue ahí cuando comenzamos a buscar información sobre el asunto. En cuanto a la experiencia dentro del laboratorio con respecto al equipo de protección personal, fuimos recolectando información, basándonos siempre en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Teníamos que saber qué usar, conocer cómo usar, conocer cuándo usar. Y una vez aprendido esto, nos capacitamos tanto en la secuencia de colocación como de retiro del EPP. Si bien hay varios elementos que entran dentro de este grupo denominado EPP, su uso estará indicado o no dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando. Dentro del laboratorio, a modo nada más que para contar cómo actuamos frente a esta pandemia, el laboratorio se dividió en dos grupos de trabajo, de manera de no cruzarnos. La utilización de barbijos fue obligatoria. Tratamos de mantener una cierta distancia y también se cumplió y se sigue cumpliendo las recomendaciones para evitar el contagio del virus, como evitar el saludo, no compartir el mate, el lavado de manos, no toser con la mano, si bien es importante toser siempre en los pliegues del codo, evitar tocarse la cara, boca y ojos y la desinfección de los elementos de uso diario. En cuanto a los EPP, el camisolín y los guantes son de un uso y son descartables. Al tener un camisolín hidrorrepelente, este se puede rociar con alcohol y dejar en un lugar específico y utilizarse hasta una semana. En cuanto a la utilización de barbijos, el barbijo N95 debe ser de uso individual. Pueden ser reutilizados hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o bien hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. Y en cuanto al barbijo común o quirúrgico, estos son descartables y de un solo uso. Y por último, en cuanto a la protección ocular, los lentes o cualquier protector visual que se esté utilizando se rocía con alcohol y se lo almacena en un estuche limpio. Antes de cada uso se debe inspeccionar en busca de daños
y tener en cuenta qué se debe desechar y cambiar si estos se rayan o pierden su claridad óptica, se dañan, doblan o ensucian demasiado, si han recibido el impacto de algún objeto o han recibido alguna salpicadura de algún producto químico. En cuanto a la bioseguridad, con respecto al COVID-19, existen medidas que son universales, que siempre existieron y deben seguir siendo cumplidas. Y existen medidas que son específicas para esta pandemia. En cuanto a la limpieza y desinfección, ya hemos nombrado de los elementos de protección personal y también de los elementos de uso diario y su correcta eliminación. ¿Cuáles son las precauciones universales o estándares que siempre hay que cumplir? La higiene de manos, el uso de elementos de protección personal según el riesgo, limpieza y desinfección ambiental, como muestra la imagen de las mesadas, microscopios, limpieza y desinfección y esterilización de dispositivos médicos y propios, la etiqueta de cada muestra con su respectiva identificación y la eliminación de cada uno de los elementos en los envases específicos. Con respecto a la higiene de manos, no voy a profundizar porque ustedes ya deben haber escuchado, siempre antes de tocar a cualquier paciente, después del contacto con cualquier paciente, antes y después del uso de elementos de protección personal, cuando están visiblemente sucias, lavarse con agua y jabón, y cuando no están visiblemente sucias, se puede utilizar una solución alcohólica al 70% frotando las manos. Hay una técnica para el lavado correcto de manos que siempre se debe seguir y conocer para un correcto lavado de manos. Existen áreas que tienen mayor riesgo de contagio para todas las enfermedades, incluidos el COVID-19. Entre ellas encontramos al laboratorio. Según las vías de transmisión del COVID-19 se deben utilizar distintos elementos de protección. Cuando la vía de transmisión es por contacto, se recomienda el uso de barbijo quirúrgico. Y cuando la vía es por gotitas o aerosoles, el barbijo N95 sumado a todos los demás elementos. El camisolín, la protección ocular, etc. ¿Cuáles son las claves para el uso de los elementos de protección? Seleccionarlos según el nivel de exposición al cual estamos. Colocarlo antes de iniciar cualquier actividad con riesgo de exposición y retirarlo solamente luego de salir fuera de ese riesgo o esa exposición. No colocarse uno encima del otro los elementos de protección cuando puedan interferir, descartar cuando los elementos están rotos, están dañados o están mojados y evitar la contaminación del ambiente y desecharlo en los envases adecuados. El hospital escuela, Dr. Ramón Madariaga, cuenta con 3 kits para el personal de salud. El primero, como pueden ver en la imagen, tiene un barbijo quirúrgico, un camisolín, guantes, antiparras y zapatos cerrados o botas. Es opcional el uso de cofias y son para las personas que hacen extracciones o personal que anda en ambulancias, que no están bajo un riesgo de exposición a fluidos corporales. Y el segundo kit, a diferencia del anterior, tiene un antiparras mucho más contra la piel y más seguro, y es para aquellos que están en riesgo de exposición a fluidos, como ser enfermeros, médicos, etc. Y el último, el que tiene, a diferencia de los demás kits, una máscara facial completa y un barbijo N95, que son para aquellos que están bajo riesgo de exposición a fluidos corporales y que generan aerosoles de pacientes con sospecha o confirmados de COVID-19. Según la OPS, cómo ponerse el equipo de protección, seleccionarlo según el nivel de riesgo, luego primero se coloca la bata, después se coloca el barbijo, luego la protección ocular y por último los guantes. ¿Cómo se lo quita? Se quita primero los guantes, luego la bata,
se deben lavar las manos, se saca la protección ocular, se saca el barbijo y se vuelve a lavar las manos. Las personas que están en la entrada de los hospitales haciendo una observación y colocando a las personas de acuerdo a la urgencia, deben higienizarse las manos y utilizar mascarilla quirúrgica. Aquellos que hacen una recolección de muestras para el laboratorio, lavado de manos, el camisolín, el barbijo, N95 o similar, la protección ocular y los guantes, frente a un caso sospechoso o confirmado COVID-19 que requiera atención, pero ningún procedimiento que genere aerosoles, se utiliza lavado de manos, el camisolín, el barbijo quirúrgico, la protección ocular y los guantes, y el último, frente a un caso sospechoso o confirmado COVID, pero que requiere algún procedimiento que genere aerosoles y, por ejemplo, ese procedimiento puede ser la toma de muestras para diagnóstico de COVID-19, una intubación endotraqueal o alguna aspiración de las vías respiratorias, etcétera, utiliza higiene de manos, camisolín, el barbijo N95, la protección ocular y los guantes. Ante cualquier duda se puede consultar los distintos organismos que ya los había nombrado Gaby, la Organización Mundial de la Salud, la OPS o el Ministerio de Salud. Espero que le haya sido útil esta charla. Muchas gracias.